Pero la información, la prensa mediática, hace muchas preguntas, usa nuestra información para cuestionar al gobierno. Recientemente hemos tenido importante información sobre tarjetas de crédito porque los medios han descubierto irregularidades. Y han cuestionado al gobierno, y el gobierno ha buscado responsables. El tema de la seguridad nacional constituye un asunto que merece un tratamiento especial cuando se habla del derecho de acceso a la información. En ocasiones, si este tema no es tratado adecuadamente, puede constituir un obstáculo para la apertura de la información gubernamental, toda vez que se puede abusar en la clasificación de la información reservada. Habla David Gaitán, coordinador del Programa de Acceso a la Información Pública Acción Ciudadana del capítulo Transparencia Internacional en Guatemala. El tema de seguridad nacional es uno de los temas que más limita el acceso en los países latinoamericanos. Existe, por ejemplo, en mi país una gran confusión respecto a cuáles deben ser esos límites, o incluso en legislaciones muy recientes como la nuestra en Guatemala, es en cuanto a la diferencia entre la información confidencial y la información reservada. Nosotros consideramos, como capítulo de Transparencia Internacional, que los límites para la seguridad nacional deben ser aquellos que pongan en riesgo la integridad de todos los elementos que conforman el Estado, es decir, del territorio, de la población, de la mayoría de la población, del ordenamiento jurídico, o que puedan afectar, en todo caso, el bien común. ¿Verdad? Es cuando se pone en riesgo entonces la integridad de cada uno de estos elementos del Estado cuando nos encontramos ante una situación de seguridad nacional. ¿Puede representar un obstáculo para abrir la información y utilizar tal vez como pretexto, como justificación que pone en riesgo a un Estado el dar información sobre seguridad? ¿Puede representar un retroceso para la apertura de la información gubernamental? Sí, definitivamente que sí. En el caso de Guatemala específicamente, desde que entró en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública, que tiene apenas 6 meses de haber entrado en vigencia, se han emitido más de 5 resoluciones aduciendo a seguridad nacional, reservando, por ejemplo, información sobre contratos del Estado, salarios del personal, contratistas, información sobre contratistas del Estado, lo cual nosotros nos hemos opuesto abiertamente porque constituye precisamente eso, un retroceso de lo que ya se había logrado en tema de transparencia, y aduciendo a la seguridad nacional se retrocede para reservar información que es originalmente pública. Y en este caso, ¿qué criterio se debe aplicar para evitar que se esconda información que sí podría caer en el tema de lo público y que bajo un pretexto de vulnerar la seguridad se guarda y se cierra la gente? Sí, definitivamente creo que acá el principio de prueba de daño es muy importante. Se debe entonces demostrar que la información que determinada institución está reservando cumple con 2 objetivos. Con el objetivo de demostrar fehacientemente que puede vulnerar o perjudicar uno de los elementos que mencionaba anteriormente conforman el Estado, y especificar cuál es la forma en que se vea afectada la seguridad nacional por la publicidad de esa información. A mayor información gubernamental, mayor confianza ciudadana. Opina David Loukidelis, comisionado de Información y Privacidad de Canadá, y se refiere a los límites que puede haber entre el derecho de acceso a la información y la seguridad nacional. México tiene bases muy fuertes con respecto a las leyes de la información. En mi país impulsamos al gobierno a que adopte más el uso de la tecnología para respecto a este tema y usar nuevas tecnologías, incluso redes sociales como Facebook y Twitter,
para publicar información y que los ciudadanos tengan acceso a esta información sin tener que pedirla. Ocupar las nuevas tecnologías para ampliar el conocimiento de la información, que siempre está disponible para los ciudadanos, para los medios, para los partidos políticos, y los partidos políticos puedan accesar a la información del gobierno, que es nuestro principal objetivo. So what do you think should be the main points that the government and the commission... ¿Cuáles son las principales cuestiones que puede implementar el gobierno a través de las nuevas tecnologías? Creo que es una buena idea que los gobiernos recuerden que normalmente cuando el gobierno se queda con la información, levanta sospecha. Entonces la gente cree que hay algo que se le está escondiendo, cuando no es el caso necesariamente. Creo que es importante, esa es la tarea de las comisiones, que en la mayoría de los casos que liberamos información incrementa la confianza por parte de la ciudadanía en los gobiernos, también como proporcionan la información que requieren en situaciones que necesitan saber sobre el manejo adecuado de la confiabilidad. Un área donde puede servir mucho en el área ambiental, en la protección ambiental. Yo creo que firmemente que mientras más información se libere vía Internet a través de nuevas tecnologías, es mejor para el medio ambiente y para la rendición de cuentas del gobierno. ¿Qué opinas sobre la publicidad en cuanto a la seguridad de la información? ¿Hay riesgos? En Canadá tenemos gran protección de información sobre seguridad nacional, pero de lo que debemos estar seguros que hemos colocado mecanismos muy fuertes e independientes para asegurar que cuando el gobierno guarde la información en cuestión de seguridad nacional, las comisiones como el IFAI sean capaces de revisar esa información y tomar decisiones independientemente del gobierno, ya sea para confirmar o demostrar el hecho, pues se puede hacer un hoyo negro cuando no se da la información adecuadamente. ¿Usted piensa que no toda la información deberá estar abierta al público? Creo que hay cierta información sobre el gabinete de Canadá con reservas sobre seguridad nacional y sus leyes. Tenemos que estar seguros que cuando el gobierno retiene información lo haga con responsabilidad. Como ya hemos escuchado, en países de América Latina todavía hay grandes desafíos en materia de transparencia gubernamental. Hay una tendencia a no generar documentos para no entregar información. Pero no debemos olvidar que es solo mediante la transparencia como se garantiza la vigilancia de los ciudadanos sobre las autoridades. Le invitamos a que usted haga uso del derecho de acceso a la información. Llámenos al teléfono 777-1122 o consulte la página de internet de la Comisión de Acceso a la Información Pública www.caip.org.mx. Estamos para servirle. Muchas gracias.